Hola colegas, soy Jesús Pedro Lorente. Estoy encantado de, por medio de esta grabación, poder participar en el Congreso de AICA sobre de qué hablamos cuando hablamos de crítica de arte en el siglo XXI. Y el argumento central de mi presentación será que cuando hablemos de crítica de arte no solo deberíamos centrarnos en las obras de arte, sino hacer crítica también del sistema del arte, entre otras cosas de los museos y de su entorno. Y qué mejor que utilizar como caso específico el Museo Guggenheim de Bilbao, ya que este año estamos celebrando el 25 aniversario de su inauguración. Se inauguró el año 1997, en octubre, y tuvo un éxito que se ha conocido con el nombre de Bilbao Effect en inglés o efecto Guggenheim en español. En este empeño de la crítica a los museos nos llevan a la delantera los artistas, porque desde hace bastantes años han convertido la llamada crítica institucional en uno de los géneros artísticos favoritos. Uno de sus máximos representantes es Andrea Fraser, que grabó un vídeo en el año 2001 en el que aparece ella misma en el hall del Museo Guggenheim de Bilbao haciendo sarcasmo de cómo la audioguía va describiendo en términos casi sublimes e incluso eróticos la arquitectura del museo, que efectivamente es uno de las características de las facetas del Museo Guggenheim de Bilbao más exitosas entre la crítica y entre el gran público. Ese vídeo no se puede ver en el Museo Guggenheim de Bilbao, pero está en las colecciones de otros museos, por ejemplo en el MACBA de Barcelona, o lo que yo estoy presentando es cómo se da a ver al público actualmente en Basilea, en el Kunstmuseum. No le falta razón a Andrea Fraser en hacernos notar la exageración con la que ha sido recibida, con tantas alabanzas, una arquitectura que sí que es estupenda y un impacto que sí que ha tenido importancia en la ciudad y que ha creado un modelo que ha marcado toda una época. Pero ese efecto en su entorno y el éxito de ese efecto no se puede medir únicamente tal como se ha hecho a través de los medios de comunicación, con lo que típicamente se conoce como el efecto Guggenheim o el Bilbao Effect. En el sistema del arte internacional, el Guggenheim de Bilbao se convirtió enseguida en paradigma de algo que para algunos no era la actividad intrínseca de un museo, porque la mayor parte de sus energías y atractivo se centraba en programar grandes exposiciones que atrajeran a muchos visitantes, especialmente pues, visitantes foráneos, turistas. Y esto era a través de blockbusters, de exposiciones masivas que a veces a algunos les escandalizaron porque bueno, pensaban que no tenían mucho que ver con lo que era la actividad tradicional de un museo del arte, puesto que exponían motocicletas, ropa de Armani. A mí eso no me parece mal. Eso primero es abrir el museo de arte a otras cuestiones estéticas, a otro tipo de productos de diseño que no dejan de ser artísticos y sobre todo abre la puerta a que vengan nuevas personas, nuevos perfiles de visitantes. Lo que me parece preocupante, en cambio, es que en ningún momento se abrió un debate sobre el por qué que pintaban allí exposiciones como las de Rubens, que ven anunciada en la imagen que estoy proyectando, o las de Miguel Ángel Buonarroti, o las del arte chino antiguo, del arte ruso histórico, en fin, cosas que aparentemente poco tenían que hacer en un supuesto museo de arte moderno y contemporáneo. Eso se ha ido solucionando con el tiempo, como en tantas cosas, el Guggenheim con los años ha madurado y mejorado y hoy en día en la web del museo podemos ver, y lo pongo en español y en inglés, que su misión reconocida, declarada, es dedicarse al arte moderno y contemporáneo
y convertirse en un símbolo de la vitalidad del País Vasco. Aunque ahí tocamos otro punto conflictivo. De hecho, en el País Vasco, especialmente entre las gentes de la cultura y del arte, se ha vivido durante mucho tiempo la recepción del Museo Guggenheim a Bilbao como la llegada, el desembarco de una institución norteamericana que ha traído su cultura, su perspectiva, su manera de ver el arte, su canon artístico y que ha impuesto sus artistas, incluso a la hora de las compras realizadas para la colección permanente del museo. Ya desde el año inaugural había en la sala Fisch, la sala más grande del museo, una pieza de serpenteante de Richard Serra, pero era una pieza que ocupaba una parte central y que en el resto se podían hacer exposiciones, y de hecho las hubo. Sin embargo, se decidió en el año 2004 complementarla con la adquisición de otras piezas más, también monumentales, que ahora llenan toda la sala, dedicándole a él por entero ese gran espacio que entonces ya no se puede utilizar para otras cosas. El problema es que se pagó seguramente por encima del precio del mercado en ese momento, ¿no? Y hubo un escándalo a propósito de eso. Y con todo, no fue dinero mal gastado, porque es la mejor sala dedicada a Richard Serra en el mundo y mucha gente viene especialmente a verla porque efectivamente es una obra maestra. No sé si se puede decir lo mismo en el caso de otra adquisición polémica y todavía más cara, porque si la una había costado 16 millones, esta otra, la compra de 8 cuadros a Saitonbi, costó 26 millones, y eso sí que resulta desproporcionado para el precio del mercado de ese artista en ese momento, pero también para la importancia de esta obra y su representatividad dentro de la colección del museo, que de nuevo otra sala le está permanentemente dedicada a él y a este proyecto, a este programa de pinturas abstractas, aunque tengan una temática histórica. Y en cambio el tratamiento recibido por los artistas vascos ha sido bien distinto. Hubo decepción por parte de Chillida porque no le querían comprar piezas recientes, lo tenían encasillado en determinada producción histórica. Hubo gran enfrentamiento con Oteiza. Bueno, luego poco a poco sí que se ha ido solucionando a través de grandes exposiciones monográficas que han dedicado a algunos de ellos, pero no son muchas tampoco. Y en todo caso, en la colección permanente casi siempre podremos ver alguna pieza de artistas vascos cuando vayamos al museo, pero es algo que no está garantizado. Y ha habido algunas muy simbólicas retiradas de piezas, ¿no? Porque fue colocada en una especie de balcón una pieza de Chillida que después se retiró y no es visible, y en cambio sí que se puede ver una escultura suya, el Vigía, en el exterior, pero que no pertenece, aunque lleve cartela, como aquí se puede ver, a la colección del museo, sino que fue puesta por el ayuntamiento dentro de una senda de esculturas de las que hablaré enseguida. Y extranjeros son todos los autores de las intervenciones artísticas que el museo ha sacado a sus puertas, al encuentro de los visitantes y de los no visitantes, porque como he dicho antes, una de las cosas que caracterizan este museo, que tiene el precio de entrada más caro en España, es que mucha gente viene a Bilbao para ver el Guggenheim, pero lo visita solo por fuera. Entonces, bueno, está muy bien que haya algunas de las piezas más icónicas de la colección que estén en el exterior. Pero ya que retiraron la pieza de Chillida, pues bueno, es una cosa llamativa que todas las intervenciones sean de artistas foráneos. Y algunas de ellas ya se han convertido, a pesar de todo, en parte de la idiosincrasia local. Casi diría yo que en un icono de Bilbao. Y desde luego los que venimos a Bilbao de fuera nos gusta hacernos fotos, se ha convertido en un photocall algunas de esas esculturas, algunas de esas intervenciones artísticas, sobre todo el perrito
Puppy de Jeff Koons, que está a la entrada del museo, pero también los propios bilbaínos, ante ese perrito, ante esa instalación floral, posan los novios o los niños de primera comunión, en fin, se ha convertido también en un lugar para reconocerse como es que estás en Bilbao y que formas parte de la imagen de esa ciudad. Esa apuesta por sacar piezas de la colección al exterior, por salir al encuentro del público y del no público, ¿no? De los que van visitando la ciudad o van paseando por la ciudad y no necesariamente van a pagar y entrar al interior del museo, vincula al Museo Guggenheim de Bilbao con una tradición histórica, la de rodear los museos de un arte perimuseal, porque estaba muchos de estos monumentos alrededor del museo, y paramuseal, ¿no? Porque era una especie de aperitivo previo al banquete cultural que se servía en el interior. Y esa tradición ha sido retomada en la posmodernidad con nuevas intervenciones artísticas, muchas de ellas monumentales, que ornamentan el espacio público alrededor del museo, que llevan cartela e interpretación, es decir, que también sale hacia el exterior la labor curatorial del equipo de interpretación y de conservación del museo. Y lo ha puesto en relación con una política que practica desde sus inicios el vecino Museo de Bellas Artes, donde hay una estatua de Zuloaga que está a la puerta de su entrada primigenia, un monumento al músico Arriaga que está en la zona de la primera expansión del museo, que ahora está presidida por la torre de Iberdrola hecha por César Pelli, y que ahora, después de la nueva expansión que está programando, que está proyectando Norman Foster, va a verse culminada con muchas más intervenciones artísticas, algunas de ellas ya presentes en los alrededores de ese museo vecino de Bellas Artes. Esta cercanía geográfica del Museo de Bellas Artes, que también lo es en la gestión, puesto que tienen una posibilidad de entrada conjunta que sale más barata a las dos instituciones y realizan bastantes labores de colaboración en actividades educativas y de marketing, etcétera, etcétera, pues eso sí que es algo interesante, ¿no? Porque se ha ido creando también un clúster de museos en el entorno. Y más allá del Museo Guggenheim y del Museo de Bellas Artes, pero no mucho más lejos, está el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao. Inicialmente había algunos nostálgicos del Bilbao industrial que decían que lo que había que haber hecho en Abandoibarra, una zona de la ciudad donde había astilleros, donde había una presencia industrial ligada a la actividad portuaria, era en todo caso una patrimonialización de esos inmuebles, una restauración, una conservación selectiva de algunos de ellos, un museo dedicado a la memoria de ese pasado naviero. Y bueno, ese museo existe y existe muy cerca y tiene también una buena relación, incluso con una entrada conjunta que se llama Bilbao Car, con el Museo Guggenheim de Bilbao. Y luego, aparte de eso, hay también unas intervenciones artísticas, no solamente alrededor de ambos museos de Bellas Artes, que forman parte de su respectiva colección. El Guggenheim y el Museo de Bellas Artes tienen piezas situadas a sus puertas, sino que hay también otras que son propiedad del ayuntamiento y que están ornando toda esa zona, todo ese barrio de Abandoibarra, que es un barrio donde también hay todo un distrito artístico donde se han ido trasladando las principales galerías comerciales, los marchantes de arte de la ciudad. O sea que se ha creado, eso sí, un establishment artístico. Digamos que los artistas emergentes no tienen allí su territorio, que está más bien en el casco viejo de la ciudad o en el barrio de San Francisco, y en cambio esto es una zona gentrificada. Pero eso también ha ido teniendo arreglo y se va a ir solucionando en el futuro. Ya desde el año 2013 existe una senda de esculturas que el Ayuntamiento, en colaboración con la Cámara de Comercio y diferentes instituciones y mecenas privados, ha ido sembrando a lo largo de la ría,
para llevar al público más allá del Guggenheim de Bilbao, que no se queden solamente en esa zona señorial del barrio regenerado de Abando y Barra, sino que vayan caminando, mientras ven esas esculturas ría abajo. ¿Y qué es lo que ven aguas abajo del Nervión? Pues se van a encontrar con esa memoria del pasado industrial de Bilbao. Un pasado que es homenajeado por algunos de estos artistas, de hecho eso era el interés inicial, la idea con la que se presentó originalmente el proyecto de un paseo de la memoria. Y algunos de ellos pues sí que están haciendo, como vemos en la imagen, por medio de anclas o de algunas iconografías relacionadas con el mundo marítimo, una alusión en esas obras de arte a ese pasado de la zona. Siguiendo por esta senda, aguas abajo del río, se llega a una zona todavía bastante en bruto y que fueron jóvenes artistas los primeros en descubrir, dando nueva vida a algunas instalaciones industriales que estaban obsoletas, que estaban vacías. Y poco a poco, en una antigua acería, en algunas de estas antiguas industrias y almacenes, fueron estos colectivos creando talleres, espacios de creación, lugares también de exposición y de actividades públicas que llamaron la atención después de las instituciones y, por supuesto, también de las agencias inmobiliarias, de los interesados en la promoción de un territorio. Una promoción que ha tenido lugar a continuación porque todo este territorio de Zorrozaure, que antiguamente era una península, pero que hoy en día se ha dragado ese istmo de comunicación con la orilla de Deusto y ya es una isla, se define a sí misma como una isla de creación. Y esto es importante porque, aunque haya casas de alto standing con las que se pagará la construcción de también viviendas sociales, lo importante es que se quiere conservar la presencia de los artistas porque ellos, su existencia allí, van a definir el glamour artístico de este barrio. Y eso está muy bien porque hemos pasado de una intervención institucional, el museo y el establishment que llegan y gentrifican un territorio, a un tipo de actuación horizontal de colaboración con los artistas. Esta urbanización fue inicialmente pensada por Zaha Hadid, el puente nuevo ha sido diseñado por Frank Gehry, y bueno, en Bilbao les gusta hacer las cosas a lo grande, pero lo están haciendo bien y va a convertirse en un nuevo modelo internacional, en el nuevo efecto Zorrozaure, que será la continuación en el siglo XXI del efecto Guggenheim. Muchísimas gracias por su atención.